Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos. Vamos ya en el capítulo 7. Lo interrumpimos por el estudio que di la semana pasada de Esther, ¿verdad? Muy interesante la vida de esta mujer ejemplar. Y ahora vamos a continuar a partir del versículo 13 del capítulo 7 de este libro de Romanos. Lo voy a leer. Dice así: Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. A ver, pues esto está sencillo, porque todo parte de una pregunta que se hace Pablo. Él cuestiona, dice: lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, él se está refiriendo a la ley como algo bueno y lo que produce en él, que es la muerte. Él se pregunta, ¿cómo está eso de que si la ley, que es tan buena y santa, provoca en mí la muerte? Pues es como si tú dijeras que la ley condena a una persona de asesinato por hacerlo. ¿Acaso tiene la culpa de que esa persona sea una asesina? Pues no. La ley es buena, condena lo que está mal. O sea que esto nos lleva a concluir que lo que es malo no es la ley, sino el pecado. Lo que realmente provocó tu muerte fue tu mismo pecado. La ley, que es buena, solo te puso en evidencia, te delató. Fue la que señaló que tú habías pecado. Entonces, algo bueno produjo la muerte porque puso el dedo en la llaga acerca de cuál era tu circunstancia. Y no es que la ley descubriera para ti lo que es malo. De alguna forma, como lo hemos dicho, muchas veces nuestra conciencia nos dice lo que es malo. Pero cuando nosotros nos enfrentamos ante la ley de Dios, la ley subraya, subraya que realmente lo que tú sospechabas que era malo, lo dice claramente, ¿verdad? Sí, es malo. Entonces esto hace ver el pecado más pecaminoso de lo que lo veías. Esto es lo que quiere decir Pablo en este versículo. A la hora de señalarlo, a la hora de que tú, por ejemplo, hablando de este ejemplo que usé del asesinato, a la hora de ver que la ley dice que asesinar es malo, no solamente confirma lo que tu conciencia ya te había dicho, sino que vuelve todavía más pecaminoso al señalarlo a través de la ley escrita. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿La ley es espiritual? Pues sí, porque la ley va de acuerdo con Dios. Por eso se dijo anteriormente que la ley es buena y es santa, porque precisamente refleja el carácter de Dios bueno y santo. O sea, cuando nosotros estamos ante los 10 mandamientos, nosotros estamos entendiendo qué es lo que piensa Dios. Estamos entendiendo cómo es que Dios quiere que nos comportemos. Entonces es una ley espiritual, pero el contraste es que nosotros somos carnales. Dice aquí, vendidos al pecado. Por esa razón nos cuesta tanto trabajo seguir su ley. La carne es enemiga de Dios.
no le gusta lo espiritual. De ahí que podemos llegar a la conclusión de que entre más carnal seamos, más trabajo me costará vivir espiritualmente. En sentido contrario, si yo estoy viviendo una vida espiritual rica, entonces será más fácil decirle no a la carne y me costará menos trabajo vivir conforme a la ley de Dios. Dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Con el tiempo que llevo siendo hijo de Dios, diría Pablo, con todo lo que sé, con todo lo que he leído, con todo lo que he estudiado, y además con la presencia del Espíritu Santo en mí, yo y todo creyente deberíamos saber perfectamente cuando estamos pecando y cuando estamos haciendo cosas equivocadas. Pero si estamos en la carne, si se le da el control de nuestra vida a ese viejo hombre, si nos dejamos manejar por nuestra antigua naturaleza, lo que quizás en algún momento de nuestra vida fue muy claro para nosotros, si estamos en la carne, esto nublará nuestra vista. Comenzaremos a darnos concesiones y a permitirnos ciertas libertades. Es como aflojar la cuerda, ¿verdad? Y esto, tarde o temprano, pues nos llevará a la caída. Por eso Pablo habla tanto de lo malo que es vivir en la carne y no en la espiritualidad, porque la carne nos hará que el desastre venga solo. Y nos vamos a encontrar haciendo exactamente lo que no queremos hacer. Lo que a nuestro viejo hombre le encanta, pero lo que nuestro nuevo hombre aborrece. Dice el versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. En el momento en que me doy cuenta de lo que está pasando, si yo soy sincero y honesto, reconozco que he fallado, me arrepiento, etc., a quien menos voy a culpar es a la ley. La conclusión es que el que está mal soy yo, no la ley. Ella no tiene la culpa de que tú seas así. O sea, es como si nosotros dijéramos, ¿cómo es posible que la ley diga que no haga esto? ¿Cómo es posible que la ley me prohíba esto? ¿Cómo es posible que ¿no? Y cuando fallamos en cumplirla, nosotros queremos echarle la culpa a la ley. Esto no tiene sentido. En ese caso es mejor buscarte otra cosa a quien echarle la culpa, pero no a la ley, porque la ley solo se encarga de conducirte por donde Dios quiere que tú te conduzcas. Así de sencillo es esto, ¿no? Entonces, dice el versículo que existe esta contraposición, ¿verdad?, entre lo que hago y entre lo que la ley dice que debo hacer. Pero quien realmente tiene la razón es la ley, no yo, y no tengo por qué ponerme a luchar en contra de ella, porque además, pues esta nunca va a cambiar, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, que la ley de Dios es eterna y siempre será la misma. Dice el versículo 17 al 20, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Estos versículos pues son reiteraciones de lo que hemos dicho anteriormente. Pero en todo esto hay dos atajos muy peligrosos que Satanás siempre le estará insinuando al creyente para que los tome ante la realidad del pecado en su vida. El creyente puede agarrar dos caminos: que se canse de portarse bien, ¿verdad? Que se rebele y fracase. Es decir, que se deje llevar por la corriente, que se dé por derrotado. O la otra es que aprenda a justificar su pecado. Es así como, y yo creo que este punto es el más común en los creyentes, ¿verdad? Porque cuando se trata de preguntar, ¿por qué hiciste esto? Ah, no, es que fulanito, y es que la situación, y es que yo, y es que, o sea, siempre tratando de justificar el pecado. Pero ninguno de los dos es un camino correcto, porque ni tenemos que claudicar, ni tampoco tenemos que aprender a disfrazar nuestras fallas. Finalmente, Dios entiende que nosotros podemos caer, y no se trata de justificar nuestra conducta, sino que el camino que nos ha dado Dios para solucionar esto es simplemente la confesión. Dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, es decir, aquí Juan está dando por hecho de que vamos a pecar. Entonces, dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y uno como creyente se preguntaría, bueno, ¿y qué pasa si vuelvo a pecar? Pues si vuelves a pecar, vuelve a pedir perdón. Porque como dice lo que acabo de leer en el versículo 18, Dios sabe cuál es tu condición. Es decir, dice el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Entonces, este es un principio que vamos a detallar más adelante, pero que es un hecho. Dios sabe que el bien no mora en ti. Entonces, hay dos cosas de nosotros mismos que hay que tener presentes mientras estudiamos esto. No hay que olvidar que tenemos precisamente esta naturaleza pecaminosa, incorregible, donde no mora el bien. Que vamos a fallar, pero sin olvidar que en Cristo siempre vamos a tener el perdón que necesitamos para nuestros pecados, lo cual nos va a permitir restablecer el cortocircuito, ¿verdad? La falta de conducción, de comunicación, cuando se corta ese cable a causa del pecado. Entonces, desde un punto de vista práctico, nos damos cuenta que no es algo imposible que el creyente peque, aunque no sin un dolor moral, no sin arrepentimiento, no sin un deseo de cambiar, de ya no ser así, y no sin la necesidad que va a producir el Espíritu Santo en nosotros de pedirle perdón a Dios. Si te fijas, esto es algo que antes de que una persona conozca a Cristo es imposible de que se dé. La vida de un incrédulo es que éste peca y busca pecar más. No se frena, no tiene ningún remordimiento,
ni mucho menos un deseo de confesión. Por eso la Biblia describe esta esclavitud al pecado como vendido al pecado. Estamos a expensas de lo que éste nos demande. Entendamos, pues, que el pecado no muere. Él está vivo y nosotros somos los que debemos tomar la decisión de morir a él. Porque el hecho de que estemos muertos al pecado y a la ley no quiere decir que ya no seremos tentados. Hemos hablado de esto anteriormente, pero es un hecho que los creyentes nos hemos vuelto enemigos del pecado, a pesar de que vive en nosotros, lo vemos como un enemigo. ¿Por qué? Porque ya lo vemos en su exacta dimensión. A través de lo que hemos leído en la Biblia, a través de todo lo que ha hecho en la vida de muchos creyentes en el Antiguo y Nuevo Testamento, y aún en la vida cotidiana entre los creyentes que conocemos, sabemos perfectamente lo que el pecado ha ocasionado en primera instancia como humanidad y en los estragos que sigue ocasionando en la vida de las personas que permiten ser dominados por él. Sin embargo, aunque lo odiamos y nos negamos a vivir en él, por lo que he dicho anteriormente de nuestra naturaleza, podemos caer en él. Entonces, por el hecho de que el pecado no ha muerto, debemos admitir que desde que nos convertimos comenzó una lucha contra él. En nuestra situación de incredulidad, de no conocimiento de Dios, de estar vendidos al pecado, no nos molestaba. El pecado no nos preocupaba en lo más mínimo. Estábamos de su lado, inmersos en él, pero a partir de que conocimos a Cristo y de que el Espíritu Santo mora en nosotros, pues se ha vuelto un compañero incómodo, un compañero del que nos quisiéramos deshacer, pero es muy insistente, a veces es muy convincente, y por eso hay que aprender a marcarle muy bien los límites, porque si se le da tantita cuerda, pues nos puede convencer. Así que, resumiendo hasta aquí, podríamos decir que la condición del creyente es que tiene una naturaleza pecaminosa que no es buena, porque ésta tiene la fuerza de hacernos esclavos de nuestros propios pecados si le damos tantito chance. Si le damos un poquito de libertad, es encajosa. Le damos la mano y se va a tomar el pie. Entonces, esta realidad nos hace entrar en conflicto por esta lucha interna que les decía, entre querer hacer lo bueno y no poder hacerlo. Y finalmente podemos terminar haciendo lo que aborrecemos por culpa del pecado que mora en nosotros. Entonces, esta es la radiografía de la carne. Esta es la radiografía de la antigua naturaleza que está vendida al pecado. Que es como esas enfermedades crónicas de las que nos dicen los doctores, ¿verdad? Nos dicen, esta enfermedad no se cura, solo se controla. Entonces, esta antigua naturaleza nos acompañará hasta el final de nuestras vidas, hasta que seamos despojados de este viejo hombre. Y hasta entonces, este mal que nos va a acompañar siempre, solamente lo vamos a poder controlar. No lo vamos a poder curar, no nos vamos a poder deshacer de ella, solamente como una enfermedad crónica vamos a buscar controlarla,
mantenerla a raya. Leo el versículo 21 al 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, abundando sobre el tema, Pablo habla de este principio que ha descubierto, de esta contradicción en su vida de querer, pero no poder hacer. Y para esto nos habla de dos leyes, la ley de mi mente y la ley del pecado. La ley de mi mente, la ley de mi interior, la ley espiritual, es la que se deleita en Dios. Pero paralelamente vive en mí la ley del pecado, la que está en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de Dios. Es más, la odia, no quiere saber nada de ella. Lo único que le interesa a esta ley del pecado es llevarme a pecar, buscar la ocasión, buscar el resquicio, buscar la debilidad, buscar, como les decía, aflojar un poquito la cuerda para que entre en acción. Entonces, estas dos fuerzas están en una misma persona, una en mi mente renovada y otra en mi vieja naturaleza. Entonces, como Pablo mismo lleva, ¿verdad? Y como puede ser la experiencia de muchos, en momentos nos puede llevar a dar este grito desesperado de miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sin embargo, pues la respuesta la da Pablo enseguida, cuando dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué dice esto? Pues porque sin la ayuda de Dios, el creyente no podría sostenerse en esta vida. Sería como antes, ¿verdad? Como antes vivía, sin ningún contrapeso, sin ninguna voluntad de cambiar ni de portarse bien, y además sin la fuerza necesaria para hacerlo. Entonces, Jesús aparece como un doble libertador, primeramente de la esclavitud del pecado en esta vida, y en segundo lugar, como el libertador de este cuerpo de muerte cuando muera. Yo no sé qué va a pasar cuando esto acontezca, ¿verdad? Cuando de pronto seamos despojados de este viejo hombre, yo creo que vamos a sentir así como cuando un buzo se quita el tanque, ¿verdad? Y todo el equipo que lleva, nos vamos a sentir realmente ligeros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibiremos un cuerpo nuevo con el que no vamos a estar luchando todo el tiempo, ¿verdad? Porque va a estar despojado de esa antigua naturaleza que me estuvo estorbando y molestando durante toda mi vida que viví en esta tierra. Entonces, aunque el Espíritu Santo nos pueda dar muchas veces la victoria sobre nuestra carne, y podemos dar testimonio de eso como una experiencia en esta vida, será solo hasta que estemos en estas nuevas condiciones de las que les hablo, con este cuerpo nuevo, y cuando estemos en otras circunstancias, será hasta entonces que podremos alcanzar la victoria total. Mientras estemos en este mundo, pues no habrá gente perfecta que nunca falle, ni habrá gente que no esté luchando todo el tiempo con sus tentaciones y sus debilidades.
mientras estemos en este mundo viviendo con este viejo hombre a cuestas, de una u otra forma estaremos propensos a las caídas. Que además en esto pues también hay niveles, ¿verdad? Puede haber caídas muy leves o puede haber caídas muy fuertes que pueden llevar incluso a un creyente a la apostasía, es decir, a negar la fe, y estamos hablando ya de pecados muy graves. Entonces, en el último versículo, Pablo resume diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pues sí, está resumiendo lo que acabo de decir. Con la mente de Cristo, ¿verdad? Siempre procuro servir a Dios, y gracias a Dios por cada victoria que me dé, pero también no puedo dejar de reconocer que en medio de mis triunfos, con esta carne podré caer en la ley del pecado, ¿verdad? Y no sé si tú te has preguntado, yo sí me he preguntado, es ¿por qué Dios permite que pasemos por esta experiencia? ¿Por qué no en el momento de convertirnos? Imagínate qué padre que se nos diera en ese momento el cuerpo nuevo y se nos quitara la vieja naturaleza. Híjole, estaría padrísimo, pero el punto es que Dios tiene un objetivo para todo esto. Él nos quiere enseñar a conocer al traidor que hay en nosotros mismos, que entendamos que no podemos confiar en Él y que le permitamos a Dios obrar en nosotros. Es decir, estamos entrando en un periodo de aprendizaje, y yo creo que es un periodo de aprendizaje, como les dije, tan grande que cuando seamos despojados de esto, vamos a apreciar en una forma extraordinaria la condición anterior de nuestras vidas, de nuestros cuerpos y de nuestras circunstancias cuando seamos transformados. Esto será una experiencia fabulosa, así como será una experiencia fabulosa entrar al reino de Dios, también será una experiencia fabulosa entrar con cuerpos y mentes transformadas. Entonces, aquí sigue habiendo una pregunta. ¿Cómo puede la mente dominar la carne? ¿Cómo puedo yo? ¿Qué tengo que hacer yo para tener la victoria sobre la carne? Y bueno, Pablo lo va a empezar a explicar en el siguiente capítulo, que es el capítulo 8 de Romanos. Terminamos el capítulo 7 y ahora comenzamos el 8. En este capítulo 8, el gran protagonista es el Espíritu Santo, donde vamos a ver las bendiciones, privilegios y la seguridad que nos da a nosotros los creyentes la presencia del Espíritu Santo en nosotros y el trabajo que Él puede hacer en nuestras vidas. Así como en los capítulos anteriores se nos presentó que la salvación fue consumada por el Hijo, ahora se resalta que el trabajo del Espíritu Santo va a ser por medio de Él, porque nosotros alcanzamos la salvación. La primera conciencia o la primera influencia que tuvimos del Espíritu Santo fue cuando se acercó a nosotros, y se nos explicó lo que la Biblia decía, y nosotros decidimos decirle sí a Dios. Esto fue el trabajo del Espíritu Santo. En primer lugar, vimos que la salvación fue consumada por el Hijo. Ahora vemos que el Espíritu Santo nos lleva al Hijo, nos acerca a la verdad del Evangelio, y a través de su trabajo, Él es el que nos convence. Él nos convenció de que habíamos pecado, de que necesitábamos ser perdonados, nos convenció de que la obra y
y la persona de Jesucristo eran suficientes para encontrar la salvación, empezó a hacer un trabajo en nosotros, ¿verdad? Y entonces este fue el primer acercamiento que las personas tuvimos con el Espíritu Santo. Nos llevó a la verdad de la salvación, nos convenció y ahora, ¿verdad? Su siguiente trabajo es mantenernos en la verdad. Así que este capítulo viene a ser la meta de todo creyente. Es la culminación de la vida cristiana en donde se pone en evidencia que no vamos a poder alcanzar la santidad solos sin la ayuda del Espíritu de vida, que es el sello de todo verdadero creyente. Si nosotros no le permitimos al Espíritu Santo trabajar en nuestras vidas, nunca vamos a lograr apartarnos para Dios. Por eso la Biblia lo describe al Espíritu Santo como nuestra herencia, como un adelanto de nuestra herencia eterna, la que nos va a ayudar a recorrer el camino que concluirá en la vida eterna y que nos va a ir dando elementos, ¿verdad? Diferentes elementos para poder sobrellevar esta vida en victoria. Nos va a dar la seguridad de que somos hijos de Dios y varias cosas que vamos a ir viendo. Entonces comienza, los dos primeros versículos del capítulo 8 dicen así: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo dice, ahora pues, es decir, está expresando un resultado. Estos primeros versos me hablan de dos bendiciones que son el producto de nuestra salvación en Cristo Jesús y que deberían calar hondo en el corazón de todo creyente. En primer lugar, dice que para que los que están unidos a Cristo no hay condenación. O sea, esto es tremendo. Esto es tremendo. El alcance de esta expresión es tremenda. Dice que estamos librados de esa ley que nos condenaba. Nos condenaba porque no la podíamos cumplir. Pero desde el momento en que fuimos a Cristo, esta ley dejó de tener efecto sobre mí. Ya no puede condenarme porque Jesús fue condenado en mi lugar. La ley de Dios que demandaba castigo fue satisfecha cuando Cristo fue castigado en mi lugar. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Cualquier demanda de la ley, ¿verdad? La remitimos a Cristo. Cualquier demanda de la ley que me quiera condenar, que me quiera perjudicar, no, Cristo ya lo cumplió en la cruz, así que yo estoy libre. Por lo tanto, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús. Esto por eso les decía que son de esas verdades que deben de calar profundamente en el corazón de los creyentes. ¿Por qué? Porque esta verdad te da una seguridad tremenda, ¿verdad? Te da una seguridad que no te da ninguna otra promesa. Estás en Cristo Jesús y por lo tanto ya no puede haber nada que te pueda condenar. Ahora, ¿y qué pasa con los que aún no están en Cristo Jesús? Los que siguen en Adán, pues siguen bajo la muerte y la condenación de la ley, la cual los hará
pedazos en el día del juicio, cuando sean enfrentados a los mandatos de Dios y sean castigados por todas las infracciones cometidas por ellos. Si tú no estás amparado en los méritos de Cristo y en lo que Él hizo por ti, no tendrás ningún escudo para protegerte en el día del juicio. La ley se aplicará en forma implacable sobre aquellos que la violaron, sobre aquellos que no la cumplieron. Y entonces, como dije, en ese día del juicio, estas personas serán hechas añicos porque no tendrán ninguna defensa. No así al creyente, porque no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Exactamente, Él me ha librado de estas cosas. Esta es la segunda bendición que del Espíritu Santo, del Espíritu de vida, porque me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Recordemos que venimos del capítulo 7, donde se nos habló de la ley del pecado y de la muerte. Pero sobre esta ley interviene una ley mayor, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es decir, aparte de la vida que Dios nos dio en el Hijo, la cual conocimos por medio del Evangelio, se nos ha dado el Espíritu Santo para poder vivir esta vida. Así que ante la pregunta hecha anteriormente, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y también, ¿quién me librará de la ley del pecado y de la muerte? Sabemos que Dios lo ha hecho y el Espíritu Santo lo puede hacer. Sabemos que la liberación es por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero esta se convierte en una experiencia posible, efectiva y cotidiana al ser dirigida y enriquecida por el trabajo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Como les dije al principio, sin su presencia sería imposible vivir en esta liberación. Sin su presencia viviríamos de derrota en derrota, de falta en falta, de pecado en pecado, de equivocación en equivocación. Pero precisamente para eso interviene el Espíritu Santo para podernos ayudar a sobrevivir en esta vida. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ya se nos dijo el contenido de la salvación, ahora se nos explica cómo se llevó a cabo. Lo que resalta inmediatamente en esta verdad es que esta fue una obra de Dios. Él hizo por nosotros lo que la ley no podía hacer. La carne, lo humano, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, no puede cumplir la ley. Está fuera de su alcance, ya que ésta prácticamente exige vivir una vida perfecta, lo cual ha sido imposible para casi todos los seres humanos. Y digo casi porque estoy considerando a Jesús como la excepción. Él es el único hombre que ha podido cumplir cabalmente la ley y ha podido vivir una vida perfecta. Pero para el resto de la humanidad, para el resto de nosotros los mortales, ¿verdad? Es imposible cumplirla. Ya hemos hablado de esto mucho, ¿verdad? Porque no solamente implica la ejecución física, sino también la mental. Entonces, Dios nos ha descartado de la posibilidad de cumplirla, ¿no? Entonces, esto hace que Pablo diga precisamente que por la debilidad nuestra, las limitaciones y la imperfección del hombre,
o porque el hombre es incapaz de controlar sus deseos de hacer lo malo, es imposible que éste cumpla la ley. Y esta condición hace obvio que el hombre nunca podría alcanzar a Dios por el camino de cumplir la ley, es decir, por medio de obras, porque nadie puede obrar bien. Esto lo hemos discutido, era uno de los problemas de los judíos que pensando que cumpliendo la ley iban a alcanzar a Dios, y Dios lo quitó de un tajo sobre la mesa. Esto es imposible. Entonces, ¿cómo se resolvió este problema? Dios hizo lo que para la ley era imposible de hacer. Entonces hizo que Jesús viniera y se hiciera semejante al hombre, y por medio de su carne, al morir en la cruz, cumplió con las exigencias de la ley. De esta forma, nos hizo justos y por medio del poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, nos hace posible que busquemos la santificación en nuestra vida cotidiana. Entonces, Dios condenó al pecado en la carne. Esto quiere decir que condenó al pecado en la carne de Cristo, el cual era sin pecado, pero fue hecho pecado por nuestra causa. Recordemos este clásico versículo, ¿verdad? Precioso, que nos lleva a recordar esta verdad en 2 de Corintios 5:21, donde dice, hablando de Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser hechos justos delante de Dios. Así que ante la imposibilidad de que nosotros pudiéramos congraciarnos con Dios, Jesucristo vino para congraciarnos con Dios, para agarrar nuestra mano y tomarla de Dios y hacer que se juntaran. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta fue la única forma para que las exigencias de la ley fueran cumplidas. Como lo acabo de leer, no por nosotros, sino por otro, por Jesús, que las cumplió por nosotros. Y de esta forma, por medio de lo que Él hizo, pudiéramos presentarnos ante Dios amparados en la justicia de Jesús, no en la nuestra, sino en la de Él. Desde el momento en que nos amparamos en los logros de Jesús y como resultado de esto, no debemos andar conforme a las leyes de la carne. Es decir, no debemos de seguir sus valores, sus objetivos, sus ideales, no vivir como esclavos de sus demandas, sino estando de acuerdo y siguiendo las ordenanzas del Espíritu que mora en nosotros, buscando la santidad. Así que la santidad es la consecuencia de la encarnación, es decir, si Jesús no hubiera venido, nosotros jamás hubiéramos tenido la posibilidad de portarnos bien, ¿verdad? Sabemos que Él vino en semejanza de carne de pecado y de la muerte del Señor, ¿verdad? Por eso Él condenó al pecado en la carne, para que ahora estuviéramos en condiciones de hacer lo que la ley ordena, no para salvación, sino para santificación. Esta es una verdad tan simple que hay pocos que la entienden. No, la ley no está hecha para salvarme, sino para decirme cómo vivir. Como ya se dijo, esto solo se puede alcanzar no cuando estamos conformados a la carne, sino cuando andamos conforme al Espíritu, bajo su poder y su control. Así que a modo de conclusión de esta sección, podemos decir que por un lado, se nos habló de la liberación de la ley y por otro lado, del cumplimiento de la ley. O sea, nos libera, pero tenemos que cumplirla. Fíjate cómo lo explica
el teólogo Stott en su comentario. Lo voy a leer despacito. Somos liberados de la obligación de guardar la ley en cuanto ella constituye el medio para ser aceptados por Dios. Somos liberados de esta obligación de guardar la ley si fuera un requisito para llegar a Dios. Dice, pero estamos obligados a guardarla en cuanto ella constituye el camino de santidad. Es lo mismo que les dije, ¿no? No para salvación, sino para saber cómo comportarnos. Dice, como base de nuestra justificación, la ley ya no nos obliga más, porque para nuestra aceptación estamos no bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero como norma de conducta, la ley siempre nos obliga y debemos procurar cumplirla andando conforme al Espíritu. Entonces, aquí puede haber, si lo leemos con ligereza, una contradicción, pero no la hay, porque no vamos a servir, no vamos a buscar cumplir la ley para salvación. Dejamos que Jesús la cumpla y nosotros usamos la ley como un camino de comportamiento, como una forma y una norma de ser. Ok, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a continuar la semana que entra. Hermanos, como siempre les digo, que Dios los bendiga y me despido con un Maranata.